Hola, pues hablemos un poco sobre algunas definiciones metodológicas que estarán siendo parte de su estrategia de investigación. Les comparto una presentación para guiarnos un poco en este diálogo. Bien, pues iniciemos con este esquema en el que les muestro los elementos en los que hemos estado dialogando en las últimas sesiones. Primero, tomar en cuenta que la realidad, es decir, la parte empírica desde la cual se construye nuestras investigaciones, es el trasfondo que sirve pues para conformar el objeto de estudio, para construirlo, pero también para tomar el resto de las decisiones en este orden. Ya hemos dicho que el paradigma es ese conjunto de ideas, de orientaciones de carácter epistemológico, ontológico, axiológico, metodológico, que están integradas y expresadas a través de distintas secciones de nuestra tesis y específicamente en las decisiones que tomamos con relación a las teorías y los conceptos, al enfoque de la investigación, métodos, técnicas, instrumentos, pero también para el resto de los elementos, ¿no? En ese sentido, el paradigma nutre o orienta a las teorías y los conceptos y nos ofrece algunas formas de definir, de entender el fenómeno que estamos estudiando según ciertos autores, ciertas escuelas de pensamiento. Y al mismo tiempo, el paradigma está vinculado con el enfoque de la investigación. ¿A qué nos referimos con el enfoque de la investigación? Hablábamos que en la investigación educativa y en general en la investigación científica podemos orientarnos por dividirlo según el tipo de acercamiento que nos ofrece, ¿no? Por ahí hay autores que lo señalan como investigación cualitativa, cuantitativa o investigaciones mixtas, pero también hay otras definiciones que señalan los paradigmas positivistas o empírico-analíticos, los construccionistas, sociohistóricos, interpretativos. Bueno, según el autor que consultemos para elaborar nuestra estrategia metodológica, podemos dar cuenta del enfoque de la investigación. Considerar que el paradigma, la conjunción de teorías y conceptos y el enfoque de la investigación también nos ofrecen elementos para construir y definir el objeto de estudio, porque finalmente el objeto de estudio es lo que pretendemos indagar por la vía de estas otras definiciones metodológicas, métodos, técnicas, instrumentos, y sobre todo que las teorías y los conceptos nos aportan categorías o elementos teóricos, conceptuales, que indagaremos a través de las técnicas. Eh, Cuando hablamos de indagar, nos referimos a este elemento que tenemos en la parte posterior, recolectar información. ¿Sobre qué vamos a recolectar información? Por supuesto, sobre nuestro objeto de estudio. Entonces, igual, de la misma manera, las teorías y los conceptos están articulados hasta la parte más concreta que integra la estrategia metodológica, que podríamos decir son los instrumentos, porque en relación con las teorías y conceptos, el enfoque, los métodos, las técnicas, podemos definir nuestra población o universo de estudio y con ello la unidad de análisis, es decir, en concreto, quiénes serán las personas con quienes indaguemos algo con relación al objeto de estudio y para el caso de la mayoría de las investigaciones, definir los criterios que deberán tener la muestra o cómo vamos a seleccionar quiénes van a ser nuestros informantes. Algo diré sobre esto más adelante. Las técnicas y los instrumentos están centrados en ser herramientas que nos permiten recolectar información,
de nuevo, sobre el objeto de estudio. Recolectamos esa información ya no de una dimensión teórica que construimos para la investigación, es decir, estos círculos que tenemos acá, sino que esa información la recolectamos del fondo que tenemos en este esquema, del fondo gris, que es la parte empírica de la realidad, pero que, como veíamos con el texto de Brunfield Burgos, la realidad siempre está en tensión con esta definición, estos recortes que hemos hecho en nuestro trabajo de investigación. Esa información la recolectamos para después analizarla, ordenarla y convertirla en dato o datos que nos digan algo sobre lo que estamos preguntándonos en nuestro trabajo de investigación. Brevemente, una definición metodológica refiere al método. Según varios autores, el método lo podemos entender como el conjunto de procedimientos interrelacionados para el logro de los objetivos, en este caso de la investigación. Es una sucesión de procesos de reflexión, de construcción, de acercamiento o acercamientos a la realidad para explicar, analizar, comparar, describir, en suma, para conocer nuestro objeto de estudio. Y también podemos entenderlo como la orientación científica, lo pongo entre comillas, entendiendo y partiendo del hecho de que la ciencia es construida por las personas, por las y los investigadores, y en este caso nosotros somos quienes definimos cuáles son esos criterios de cientificidad con los que va a cumplir nuestro trabajo de investigación. Y bueno, esta orientación idóneamente, es decir, el método nos ofrece algunas orientaciones sobre los procesos de reflexión para resolver problemas. En este caso, para dar respuesta a nuestras preguntas de investigación. Entonces, el método son esas orientaciones que nos van a permitir leer, ordenar, describir, analizar, interpretar la información que recabemos a través de las técnicas e instrumentos de investigación y con ello configurar o construir los datos. Los datos nos referimos a la forma en la que daremos respuesta a las preguntas de investigación, lo que hayamos encontrado. ¿Qué son las técnicas de investigación? Bueno, es el conjunto de herramientas o procedimientos para obtener información y las técnicas garantizan la operatividad de la investigación, es decir, es lo que nos permite llevar a cabo una investigación, ya sea documental o aplicada. Las técnicas siempre están en relación con el método, el enfoque y todo ese esquema que veíamos al principio. Podríamos dividir las técnicas o clasificarlas según diversos autores. Básicamente podríamos decir que hay de tipo documental, por ejemplo, bibliográficas, iconográficas, hemerográficas, es decir, estas son fuentes, documentos que podemos consultar. Y bueno, las técnicas las definiremos en relación con el tipo de documentos que consultemos y los propósitos del trabajo. Y también hay técnicas para la investigación que se hace en campo, que se elige según el universo de estudio, la unidad de análisis, la accesibilidad a este universo de estudio y el tiempo con el que contemos para realizar nuestro trabajo. Las técnicas están articuladas a los instrumentos, es decir, para cada técnica diseñamos un instrumento de investigación. Los instrumentos son la parte más concreta a través de la cual recolectamos esa información que nos hemos propuesto. Podemos definirlo como las herramientas que permiten operar o llevar a cabo la técnica, como los insumos que orientan esa indagación y recolección de información, es decir, sobre quienes nos pueden decir algo en relación con el fenómeno. ¿Qué vamos a preguntar? ¿Qué interesa que nos digan? ¿Cómo nos lo van a decir? Lo vamos a observar, lo vamos a dejar por registro en un video, en un audio, en una imagen, en un trabajo. Es decir, hacia dónde estará dirigida esa indagación. Los instrumentos representan el vínculo entre los referentes teóricos de la investigación y, por supuesto, en tensión con la dimensión empírica, ¿no? Es decir, cómo algunos autores dicen, cómo operativizamos los conceptos o las nociones teóricas de nuestro trabajo para ser observables, yo diría indagadas, en la realidad.
¿no? En esto que definimos como el campo de indagación de una investigación. Es importante que los instrumentos mantengan ciertos criterios de validez. Los criterios de validez estarán en relación con el tipo de instrumento, técnica que se hayan elegido, y pueden ser bastante diversos respecto a instrumentos que recolectan datos numéricos o estadísticos y aquellos que recolectan información como testimonios, narrativas, relatos o análisis de imagen. Aquí será importante que cada uno, cada una consulte con sus autores de referencia cuáles son los criterios de validez que deberán cubrir los instrumentos, las técnicas que ustedes definan para su trabajo de investigación. Este es un ejemplo que tomé de la web social, ¿no? Lo que ya decíamos, para una técnica corresponde un instrumento de registro, ¿no? Entonces, para la técnica de observación se pueden construir fichas de observación. Para un instrumento, bueno, el material experimental, pero también si es un experimento didáctico, bueno, construir la secuencia o el dispositivo didáctico. Para un censo, el formulario de censo. Si se hace, si la técnica está asociada con la evaluación educativa, pues el conjunto de pruebas educativas que se definan. Y bueno, de esta manera vamos haciendo las definiciones de los instrumentos. Otra duda con relación a estas definiciones metodológicas es cómo decidir a cuántos informantes. La literatura nos ofrece varias perspectivas sobre esta decisión que como investigadoras, investigadores debemos tomar, ¿no? Podemos decir que quien investiga es quien construye los criterios, ¿no? Y a veces son criterios teóricos, es decir, podemos encontrar algunas inspiraciones en las teorías y conceptos que hemos retomado y desde los cuales construimos nuestra investigación. Pero también podemos seleccionar o apegarnos a algún tipo de muestreo. Acá les pongo un esquema. Tenemos técnicas de muestreo probabilístico, no probabilístico, puede ser, y acá hay 4 enunciaciones para cada tipo de muestreo. Igual la sugerencia es que con base en la literatura que ya les he ofrecido en este seminario, ustedes puedan consultar de forma específica cada uno de estos. En trabajos con enfoque cualitativo, por lo regular, cuando se emplean técnicas de recuperación de discursos o de testimonios, como las entrevistas, los grupos focales o incluso las observaciones, se apela al criterio de saturación de discurso. Es decir, cuando lo que nos ofrecen los informantes o lo que observamos resulta ya reiterativo en un encuentro y en otro y en otro, entonces eso quiere decir que se ha saturado el discurso o la posibilidad de indagación y entonces ahí se cierra, ahí se define cuántos o cuánto tiempo en términos de la información recabada. También otra pregunta recurrente tiene que ver con cómo decidimos entre un tipo de muestreo y otro, ¿no? Por eso es importante que ustedes se acerquen a la literatura e indaguen un poco más sobre los tipos de muestra que les he presentado antes. Baste decir que, por ejemplo, un muestreo probabilístico parte de al menos 3 supuestos. En una muestra probabilística, todos los casos tienen la misma posibilidad de ser seleccionados. ¿A qué nos referimos con casos? Bueno, a la población o el universo de estudio. Todos los estudiantes, todos los docentes tienen las mismas posibilidades de que participen en nuestra investigación. También, en un muestreo probabilístico, la población no necesitamos estudiarla con profundidad. Por ejemplo, si elegimos un muestreo aleatorio simple, ¿no? Podemos y estamos haciendo una investigación en donde la población son estudiantes de los últimos semestres del bachillerato, podemos solicitar la lista o las listas de los grupos de estudiantes de esos 2 últimos semestres y al azar elegir números de lista o por apellidos o dependerá de nuevo qué tipo de muestreo probabilístico elijamos, ¿no? Y bueno, elegir este muestreo, ¿cuál es el interés? Pues obtener algún tipo de inferencia estadística.
En un muestreo no probabilístico, por el contrario, los casos no tienen la misma posibilidad de ser seleccionados. ¿Por qué? Porque se apegan a ciertos criterios o intereses específicos de quien investiga, ¿no? Sí, interesan los estudiantes de último semestre del bachillerato, específicamente aquellos que para tal fecha no hayan decidido por una oferta universitaria. ¿Por qué? Pues porque lo que nos interesa saber está asociado a las formas en las que construyen sus proyectos vitales los estudiantes de bachillerato, ¿no? O sea, acá hay un interés específico de quien investiga en relación con el objeto de estudio y se establecen ciertos criterios. El muestreo no probabilístico sí requiere mayor conocimiento de la población, ¿no? Y este conocimiento de la población lo podemos obtener por la vía empírica, es decir, nuestro acercamiento al fenómeno de estudio, pero también a partir de los referentes teóricos, conceptuales que hayamos consultado, que formen parte del marco teórico, pero también como parte de los antecedentes de nuestro trabajo. Y tiene como propósito algún tipo de inferencia lógica. No generalizar, pero sí poder obtener algunas características específicas de lo que se está indagando en este aspecto. Finalmente, y lo más importante, sí hemos dicho, una de las preguntas es ¿a cuántos informantes preguntar? Y qué tipo de muestra elegir. Es importante no perder de vista qué información es la que pretendemos recuperar y para qué. Y en ese qué información está de trasfondo el objeto de estudio y en el para qué está de trasfondo las preguntas y objetivos de nuestro trabajo de investigación. Son orientativos, es importante tomarlos en cuenta y son finalmente lo que nos ofrecen mejores condiciones para tomar estas decisiones metodológicas.